Hola, eh, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta jornada formativa sobre la evaluación de propuestas de innovación. Como hemos hecho en otras jornadas formativas, comentarles que esta formación forma parte de una colección de cursos, todos alrededor de la preparación de proyectos de I+D+I. Hemos pasado por el análisis de una entidad, cómo se identifican las necesidades de innovación o el potencial tecnológico de una entidad, que será la base para poder luego definir ese plan de acción en I+D+I. Hemos visto cómo hacer búsqueda activa de programas de financiación de la I+D+I para identificar cuáles son los programas que nos pueden encajar mejor. Hemos visto cómo se prepara una propuesta de I+D+I. Hemos visto también cómo se diseña un consorcio de entidades en caso de ser necesario, perdón, de cara a tener más posibilidades en estos programas de I+D+I. Hemos visto cómo contar con entidades subcontratistas o con socios y nos quedarían dos jornadas. Una es esta, en la que vamos a ver cómo se evalúan las propuestas de I+D+I. Eso repercute en cómo tenemos que preparar la presentación de este tipo de proyectos. Yo haré ese vínculo. Y nos quedará una última sobre cómo se gestionan, monitorizan y justifican proyectos de I+D+I cofinanciados públicamente. Luego vamos a tener, tanto para la última jornada que nos queda, como para otra colección también de jornadas formativas que tenemos alrededor de las Open Calls, pues pueden hacerlo suscribiéndose o inscribiéndose en la web en la que os habéis inscrito hasta ahora. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues voy a hacer la presentación de este webinar sobre cómo se evalúan las propuestas de I+D+I de cara a que podamos diseñar y preparar propuestas con mayor garantía de éxito en estos programas. Soy Antonio Collado y trabajo habitualmente tanto para la Comisión Europea a nivel de proyectos europeos de I+D+I como para otros gobiernos a nivel europeo y regiones en España, precisamente como especialista en evaluación de proyectos de I+D+I. Voy a intentar trasladarles lo que yo sé en este ámbito y también cómo yo y otros colegas que evaluamos proyectos, cómo nos enfocamos a la hora de poder evaluar los proyectos y poder hacer una comparación entre las propuestas para elegir las mejores. Bueno, la presentación la he estructurado alrededor de 5 puntos. Primero vamos a ver una ligera introducción sobre los proyectos de I+D+I. Vamos a ver qué es un evaluador y cómo se seleccionan los evaluadores y qué perfil tienen. Vamos a ver los elementos clave a la hora de poder evaluar y poder diseñar un proyecto que va a ser evaluado, que son los criterios de adjudicación después o de valoración. Vamos a ver a continuación cuál es el enfoque de un evaluador a la hora de evaluar los proyectos y vamos a acabar con unas conclusiones para los que preparan las propuestas. Bueno, pues vamos a ver esta introducción en la que, como ya hemos visto en algún otro curso previo, bueno, pues una propuesta
que pretende conseguir algún tipo de apoyo en la parte de I+D+I por parte de la administración pública, pues sigue tres fases claras. Aparte de lo que ya he contado antes, de que toda empresa o que quiere preparar un proyecto tiene que haber hecho un análisis previo hacia la propia empresa, qué capacidades tiene, qué hay alrededor, interno y externo. Eso tiene que ayudarnos a identificar, en la medida de lo posible, un plan de I+D+I para la propia empresa, qué tipo de proyectos son los que quiero desarrollar, qué tipo de tecnologías son las que voy a necesitar. Todo esto sería esa fase previa y luego ya pasamos a tres fases claras. Una sería de identificación de programas de cara a poder apoyar esas acciones de I+D+I que queremos desarrollar para mejorar la competitividad de la empresa. Bueno, pues hay que buscar programas de soporte y hay que hacer una buena elección de cuáles son los programas que mejor encajan para nuestras políticas. A veces un mismo proyecto puede obtener una parte de financiación por parte de un programa y otra parte del proyecto por parte de otro programa. Quiero decir, hay programas más centrados en la investigación, programas más centrados en el desarrollo, programas más centrados en la venta de producto o comercialización. Es decir, que podemos tener un proyecto amplio y dependiendo del programa, puede que no encaje al 100% en un solo programa y que haya que partirlo y estructurarlo. Eso sería la parte de la fase 1. La fase 2 es cuando hemos identificado un programa y ya vamos a preparar una propuesta o parte de una propuesta para ese programa. Bueno, pues hay que hacer una búsqueda de socios, como ya hemos visto. Hay que elaborar la propuesta, como también hemos visto ya, y luego presentamos la solicitud. En caso de que la solicitud sea una solicitud ganadora, normalmente en régimen de concurrencia competitiva, es decir, que los mejores son los que obtienen la financiación, pues luego entramos en la fase 3 de gestión y justificación de ese proyecto. Eso es lo que vamos a ver, esa última etapa que vemos aquí en verde, es lo que vamos a ver en la próxima jornada de formación. ¿Y dónde encajaría lo que les voy a contar yo ahora? Bueno, pues encajaría entre la presentación de solicitudes y la aprobación del proyecto. Es justo ahí, como vemos aquí en fucsia, cuando se produce la evaluación de esas propuestas que hemos presentado. ¿Qué ocurre ahí? Porque normalmente nosotros como empresa estamos ciegos en todo este proceso. Nos dicen que van a tardar 3, 4 meses o 6 en realizar esta evaluación y de repente nos vienen con un ranking de propuestas y nos dicen si estamos aprobados o no. Bueno, pues la idea es detallarles, que entiendan un poco en qué consiste justo este proceso para poderlo entender y poder aprovecharlo cuando nosotros vamos a preparar la propuesta. Bueno, desde que nosotros la presentamos, se produce un arranque con la recepción de estas propuestas, que vemos aquí en el primer círculo. Ahí puede que haya personal de la propia administración que chequea si están todos los documentos que tienen que estar y eso sería la admisibilidad de la propuesta y si es elegible. A veces aquí puede que haya alguna petición de información adicional al concurrente en la convocatoria o puede que simplemente, si no se puede subsanar, pues que nos dejen fuera porque no encaja algo o porque no hemos presentado algo. Esto sería la admisibilidad y elegibilidad, el chequeo de esa parte. Después viene la etapa verde en la que se asignan expertos evaluadores y estos expertos evalúan depende del programa o de la administración, pues puede que sea un solo evaluador el que evalúa el proyecto o en la Comisión Europea, por ejemplo, lo habitual es que al menos 3 expertos evalúen esa misma propuesta de una forma individual. Después viene una evaluación de consenso, los 3 evaluadores, en el caso este europeo, en el que hay 3 evaluadores, bueno, pues tienen que discutir en una reunión
una posición común, a veces se hace una media, o simplemente si hay mucha disparidad de criterios, pues se discute para saber hacia dónde va el consenso de los tres evaluadores. Luego, en según qué convocatorias grandes, no solamente estos tres evaluadores llegan a un consenso, sino que luego suele haber muchos más evaluadores porque puede haber 200, 300 propuestas, entonces hay un panel de evaluación y hay una jornada final en la que cada panel de consenso lleva a este panel total las evaluaciones de todos los proyectos. Y ahí puede que haya algún tipo de equilibrio en la comparación entre propuestas que han evaluado un equipo de evaluación y otro, ¿vale? Eso es lo que se llama revisión en panel, panel review, y de aquí sale ya lo que sería la finalización del proceso, que es la lista final, el ranking final de propuestas por orden de valoración frente a los criterios de evaluación. Esto, una vez aprobado por todos y firmado por todos, pues ya podría trasladarse a las empresas que han formado parte de la convocatoria. Este es el proceso total. Como ven, es un proceso que no es sencillo, en el que intervienen normalmente pues, varios expertos. Ya les digo que voy a centrarme más en el proceso de evaluación a nivel europeo, que es un poquito más complejo. Otros procesos de evaluación en distintas regiones pues pueden ser un poquito más sencillos. Puede que haya un solo evaluador por propuesta, etcétera, ¿vale? Pero al final suele haber una revisión completa, un control de calidad de las evaluaciones para ver que todas se han hecho de forma correcta, etcétera. Este sería el proceso de evaluación. Este proceso de evaluación se fundamenta en que hay evaluadores. Y lo digo porque me gustaría reforzar qué tipo de mensaje tenemos que entender de que haya unos evaluadores. En primer lugar, que el evaluador es una persona. Esto es muy importante porque a veces yo cuando trato con empresas que van a preparar proyectos, parece que esto lo obvian, es como si fueran máquinas que entran en un proceso y que lo que está bien y lo que está mal. No, no es tan así, es una persona el que evalúa, que tiene un conocimiento que puede aplicar más o menos a la propuesta que está evaluando, que tiene unos gustos, hay evaluadores, y a esto me refiero cuando podemos presentar la misma propuesta al mismo programa en dos ocasiones diferentes, que nos evalúen personas distintas y que haya disparidad en la evaluación. Y tú dices, ¿cómo es posible? Si ya la otra vez me dijeron que estaba bien el apartado 4 y ahora con el mismo apartado me dicen que está mal. Bueno, pues porque es una persona la que está evaluando. Si tenemos a otra persona en otra ocasión evaluando ese mismo proyecto, pues puede que lo vea de forma diferente. La personalidad, hay algunos que le gustan proyectos más técnicos, otros van buscando más el impacto en el mercado. Y bueno, aunque de alguna forma hay unos criterios que todos tenemos que seguir como evaluadores, al final cada uno lo evalúa de una forma personal. Esto es un trabajo, es decir, el evaluador trata esto como un trabajo, tiene que preparar unos entregables, unos informes, normalmente se le remunera por ese trabajo. Esto lo tenemos que entender para entender que el evaluador es un evaluador profesional que está intentando hacer el mejor trabajo posible. Buscan un evaluador, normalmente busca hacer bien las tareas que le encomiendan para poder continuar evaluando en otras ocasiones. Ojo con el enfoque que tenga el evaluador o el programa. Hay veces que un programa elige un evaluador más especializado en un ámbito, si considera el programa que ese ámbito es el primordial, o alguien más generalista, que conozca bastante sobre distintas tecnologías y que sea capaz de evaluar tecnologías alrededor, por ejemplo, de la energía, ¿no? Un programa sobre energía, pues bueno, pues puede que sepa más de un tipo de energía o de otro, pero como el programa es para I+D+I sobre energía, pues buscan a un ingeniero industrial con especialidad en energía. Bien, pero será un poco generalista, ¿eh? Ojo con esto, porque a la hora de preparar la propuesta, la mayoría de las veces nosotros podemos saber más que el propio evaluador del detalle concreto de lo que estamos proponiendo.
Esto puede ocurrir. De esta forma, nuestra propuesta la tenemos que hacer sabiendo que hay un evaluador que sabe de cosas genéricas y que seguramente justo de lo que nosotros estamos haciendo al 100%, con ese detalle, no sabe tanto, ¿vale? Perfiles complementarios. Hay veces, en el caso de la Comisión Europea, está muy claro que buscan la combinación. Cuando he dicho que había 3 evaluadores, pues bueno, uno puede ser un evaluador más técnico, más científico, en tema más tecnológica. Otro puede ser más sobre cómo se gestionan proyectos, más generalista en ese ámbito de gestión de proyectos, de consorcios, etcétera. Hay otro que puede ser más especializado en cómo trasladar los resultados al mercado y que sea un especialista en planes de negocio, mercado, etcétera. Esto se busca precisamente para que en una misma evaluación con 3 personas distintas, pues tener especialidades diferentes y cada evaluador se centra más en uno de los aspectos. Esto a mí también se me ha dado en evaluaciones de proyectos europeos en las que había un coevaluando conmigo, había alguno que sabía más de una cosa que yo, entonces el resto de evaluadores nos centrábamos en eso. Otras veces yo tenía más conocimiento que otros en un ámbito y yo les comentaba que desde mi punto de vista más profesional en ese ámbito, esto estaba más fuerte o más flojo, ¿vale? Entonces, puede haber perfiles complementarios. Debemos saber también que habrá seguramente un balance, un equilibrio en los evaluadores. En el caso europeo está muy claro, por diferente país, no van a ser todos evaluadores de 3 países, sino que intentan que haya una diversidad en cuanto a género, en cuanto a país, de procedencia de los evaluadores. Normalmente un evaluador de un país no suele evaluar las propuestas de su mismo país, sino se intenta que esto se evite. Y luego una cosa muy importante también, debemos saber que los evaluadores firman un conflicto de interés por si hay algún tipo de posible interés que pudiera tener un evaluador, pues no evalúa propuestas en las que conoce al proponente, por ejemplo. O si su misma empresa ha preparado una propuesta o él ha formado parte de la preparación de un proyecto a una convocatoria, este evaluador no evalúa propuestas de esa convocatoria, ¿vale? Todo esto se firma como conflicto de interés para evitar que haya personas con algún tipo de interés evaluando. Esto se evita. Bueno, criterios de evaluación. Es muy importante que sepamos que el evaluador, como profesional que es de la evaluación, le van a dar unos criterios claros, divididos en apartados que dependerán del programa, que son los que va a tener que evaluar. Es muy importante que sepamos esto porque cuando preparamos la propuesta debemos ir de cabeza a cuáles son los criterios de evaluación, porque eso es lo que el evaluador va a evaluar y tiene que dar unos puntos. Por eso nuestro enfoque de preparación de la propuesta tiene que ser siempre hacia facilitar el trabajo del evaluador al darle toda la información que queremos reflejar en un apartado que el evaluador después va a evaluar y va a poner una puntuación. Bueno, ¿cuáles son como digo, depende del programa, hay variedad de criterios de evaluación. Os voy a dar un ejemplo. En los proyectos europeos suele haber 3 ámbitos generales de evaluación. Por un lado está la excelencia científico-técnica, es decir, cómo de bueno es nuestra aproximación al producto o proceso que estamos planteando, cómo de innovador es, qué tecnología vamos a usar, etcétera. Eso sería la excelencia científico-técnica. Va a haber otro apartado en el caso europeo y en otros casos también, que tiene que ver con cómo el proyecto se ejecuta, ¿vale? El plan de trabajo, la distribución en tareas, la distribución entre los distintos socios del proyecto, si va a haber una subcontratación o no, en qué ámbito, por qué. Todo esto es la parte de implantación, desarrollo del proyecto. Y luego suele haber también una parte cada vez más importante que es el impacto, que tenemos que intentar valorar y trasladar al evaluador. Si todo sale bien, si todo es lo que yo estoy proponiendo, qué impacto va a tener en la sociedad, en el mercado, en las empresas, entre mis clientes. Y eso hay que cuantificarlo en la medida de lo posible. Porque si está cuantificado o no, precisamente va a depender el que el proyecto vaya a ser aprobado o no. Hay unas evaluaciones que pueden ser entre 0 y 10. Normalmente, pues bueno, puede ser entre una interpretación de puntuación entre 1 y 5. Aquí viene, por ejemplo, la que nos traslada la Comisión Europea para evaluar.
Un 0 en un apartado es porque no tenemos información para poderlo evaluar. Puede haber sido un error del proponente que no ha dado datos en ese apartado. Y luego, si no, pues puede ser una valoración pobre con un 1, así hasta el 5, que sería excelente. ¿Vale? O sea, normalmente, pues se tienen que poner este tipo de valoraciones medias por apartado. ¿Vale? Bueno, una cosa muy importante para nosotros que preparamos una propuesta, porque lo es también para el evaluador, una de las primeras cosas que tiene que ver el evaluador es que realmente esa propuesta está alineada con todo el programa al que nos estamos dirigiendo. En el caso, por ejemplo, de la Comisión Europea, pues hay una serie de prioridades de las políticas europeas, hay unas orientaciones estratégicas clave. Bien, pues todo eso tenemos que conectarlo bien con nuestro proyecto. Nuestro proyecto y los resultados de nuestro proyecto, pues tienen que estar vinculados con lo que la Comisión Europea como entidad macro pretende hacer, con los últimos programas que ha estado sacando como estrategias, etcétera. Esto mismo sirve si vamos a presentar una propuesta a un gobierno regional, por ejemplo, que tendrá también sus políticas, sus líneas de actuación, sus programas. Bueno, pues esa conexión entre lo que yo estoy planteando como proponente y los programas y todas las políticas que derivan de, ya sea del gobierno regional o del gobierno europeo o a nivel nacional del gobierno español, pues es importante que lo refleje en la propuesta. Eso al evaluador le ayudará, el que eso esté bien trasladado para poder poner, si tiene que valorar esto sobre 5, poder poner un 5, un 4, una buena puntuación, porque se está trasladando bien esta parte. Voy a ir rápido por ejemplos concretos de criterios de evaluación a nivel europeo en el ámbito de la excelencia. Bueno, pues como estoy diciendo, excelencia científico-técnica, pues en primer lugar, los objetivos científicos y técnicos o tecnológicos que plantea mi proyecto. Tienen que ser claros, que encajen con el topic que llamamos o el ámbito al que nos estamos dirigiendo, que se puedan medir. Todo esto es muy importante, que se puedan medir. Es el tema de los objetivos SMART, que ya se han mencionado en algún momento, que se puedan medir, que se puedan verificar que esa medida es correcta, que se puedan alcanzar, no pongamos objetivos que es evidente que con los mecanismos que tenemos no se pueden alcanzar. Eso pasa muchas veces, que son demasiado elevados y no hay herramientas en el propio proyecto como para poder soportar que eso se pueda hacer en un tiempo prudencial o con los recursos que tiene la empresa. Entonces se tienen que poder alcanzar, aun siendo ambiciosos. Hay que hablar del estado del arte, es decir, si estoy hablando de una tecnología, de un proceso o de un producto, son proyectos de I+D+I, tiene que haber algo que aporte I+D y yo tengo que hablar del estado del arte, de cuál es la situación actual, y tengo que demostrar que yo sé de esto. No vale con decir, como lo que yo planteo no hay nada. Esto suele ser para un evaluador complicado de evaluar, porque no te está dando las herramientas de que conozca realmente el mercado o la tecnología. Entonces hay que hablar de cuál es la tecnología que hay ahí. Tiene que estar en línea con la descripción del tópico al que nos estamos dirigiendo. Más cosas, pues como es un proyecto de I+D, pues suele haber una metodología científica de por qué yo paso de un apartado a tener unos resultados. Eso es la metodología científica que tengo que explicar en el proyecto. Luego están las diferentes disciplinas, porque normalmente suele haber una combinación de disciplinas científico-tecnológicas. Entonces, cómo esas distintas visiones confluyen en el proyecto, eso hay que explicarlo bien, en la parte de excelencia. Hay que tener en cuenta la dimensión de género. Esto es un apartado que se repite en varios criterios, la dimensión de género, intentar ver cómo es la ciencia abierta a la hora de conseguir unos resultados, sobre todo si lo estamos haciendo en colaboración con otras entidades. Si lo estamos haciendo solos, pues ver cómo podemos trasladar nuestros resultados científico-técnicos al mercado. Bien, hay que ver que la gestión de datos a nivel científico la estamos desarrollando de forma adecuada.
Y en el caso de que haya, más allá de las ciencias más tecnológicas o en temas de innovación, si estamos integrando también un aspecto más social, de ciencias sociales o de humanidades, pues también hay que intentar incluirlo y decir cómo la parte más científica, y, técnica y tecnológica se combina con este enfoque más social, ¿no? Bueno, pues eso en cuanto a la parte de excelencia científico-técnica. Luego viene cómo yo organizo el proyecto, ¿vale? Cómo lo voy a ejecutar. Entonces, en este apartado es muy importante el plan de trabajo, es decir, que ese plan de trabajo sea bueno, se describa bien, se pueda ver cómo va progresando. Ahí estamos hablando ya de diagramas de Gantt, de ver hitos, cómo va evolucionando y cómo voy viendo ese progreso en el plan de trabajo. Todo eso hay que intentar dar mecanismos al evaluador para que el evaluador pueda puntuar aquí positivamente de que tenga todo ese tipo de conceptos en la propuesta. Que haya una estructura lógica, que se entienda, ¿eh? Esto es muy importante. Hay que hablar de cuáles son los recursos para ese plan de trabajo, dónde voy a poner los recursos, qué recursos voy a poner en cada sitio, en cada paquete de trabajo, en cada tarea. Eso es muy importante. ¿Por qué se evalúa? Vuelvo a insistir. Aquí tenemos la visión del evaluador. Si yo como evaluador tengo que valorar si la disposición de recursos en los paquetes de trabajo es adecuada, que eso es habitual, si a mí no me decís, como proponentes, cuál es la distribución de recursos en los paquetes de trabajo, pues yo tengo que poner que no aparece y tengo que poner una mala nota. No se da una distribución de recursos. Como no la hay, ni siquiera la puedo valorar. Cero. ¿Vale? Y luego hay que hablar de, y esto es un ámbito que se suele repetir mucho, quiero decir que la gente suele copiar y pegar de un proyecto a otro, cuáles son los riesgos críticos y cuál es mi política de mitigación de riesgos. ¿Vale? Esto tenéis que intentar que no sea cuatro generalidades, porque al final yo voy a comparar a la hora de evaluar un proyecto que habla de generalidades y de cuatro riesgos que todo el mundo conoce y que sirve para todos los proyectos. Lo voy a comparar con otro que haya hecho un análisis de riesgos, aunque sea somero, pero que hable de los riesgos de precisamente ese proyecto, precisamente esa tecnología, y puntuaré mucho mejor el que haga ese trabajo que el que venga arrastrando cuatro o cinco ideas de siempre. El proyecto, el primer riesgo, que no se cumplen los plazos. Segundo riesgo, que se gasta más de lo previsto. Bueno, todo eso sirve para todos, está bien, porque son riesgos que pueden estar, pero que no sea solo lo genérico, que también haya cosas particulares relacionadas con el proyecto que yo estoy preparando. Bueno, luego viene la parte del consorcio, que también vimos cómo se preparaba. Pues nada, se prepara porque luego también se evalúa, es decir, hay que ver los objetivos de que todo el consorcio en general esté alineado con los objetivos del proyecto, que como va a haber varios socios trabajando juntos, pues que se hable de cuáles son las prácticas de la ciencia abierta, es decir, de que unos den información a otros socios, que haya aspectos de género en esta parte del consorcio también. También la parte de ciencias sociales y humanidades, si ahí van a estar a la hora de ejecutar el proyecto, pues también meter que va a haber ese tipo de expertise, de conocimiento. Hay que hablar de cuáles son las infraestructuras críticas para poder hacer el proyecto. Todo esto ya es de poder ejecutar el proyecto, implementación, ¿vale? Hay que ver que los participantes se complementan unos a otros, que no hay socios que son superfluos, que podrían perfectamente no estar. Y que se cubre todo el ámbito del proyecto, eso es que se complementan bien unos con otros y que cada uno tiene un papel, aquí está, cada uno de ellos, cómo contribuye cada uno de ellos al proyecto y poner en valor que cada uno es fundamental para poder llegar al resultado. Y luego, si hay tiene que haber, en la medida de lo posible, implicación de los que luego van a usar el producto, es decir, una implicación comercial e industrial, ¿eh? Que no solamente somos universidades o una empresa la que está diseñando un producto nuevo para lanzar al mercado, sino que también hay posibles usuarios, conocedores del mercado y de la industria. Y luego, como decía, hay otro ámbito muy importante que tenemos que tener en cuenta, que también evaluamos, y que es el impacto. Entonces, este impacto hay que dejar claro cuáles son los objetivos que tiene el programa para ver que nosotros impactamos en ese programa, incluso más allá del programa, cuáles son las barreras potenciales
y las medidas que mitigan esas barreras a la hora de llegar al mercado. Acuérdense que esto es llegar al mercado, impacto en el mercado. Si hay algún tipo de impacto en medio ambiente negativo, hay que dejarlo muy claro. Intentar que no haya, evidentemente, impacto negativo en el medio ambiente y si no, que hay medidas adecuadas para o paliarlo o minimizarlo. Y luego hay que estimar y cuantificar ese impacto. Ya sé que es difícil, muchas veces es difícil saber cuánto vamos a vender de algo, pero tenemos que demostrar que nos hemos planteado este análisis y que tenemos ese impacto cuantificado, incluso en números, y lo que se puede retornar en un futuro. Muy importante para poder llegar al mercado, pues hay que hacer una difusión del resultado del proyecto, una explotación de ese resultado entre los distintos socios que estamos en el proyecto y todas las medidas que planteemos tienen que ser proporcionales al proyecto. Lo digo porque también suele ser muy habitual el que de repente me encuentro un proyecto pequeñito hecho a lo mejor por una sola entidad y de repente viene arrastrando de otro proyecto que hizo grande con muchos socios, viene arrastrando cómo va a hacer la difusión o cómo va a hacer la explotación y de una forma totalmente desproporcionada a lo que está haciendo o al revés. Decir, bueno, pues voy a difundir el proyecto cuando somos muchos socios, no articulamos bien la dimensión del proyecto en la que estamos. Hay que adaptar tanto la difusión como la explotación y la comunicación al proyecto en sí mismo que estamos haciendo. Y hay que poner acciones concretas. No vale con voy a difundir el proyecto. ¿Se difundirá en redes sociales? No. Hay que intentar poner acciones lo más concretas posible porque, como digo, al final el evaluador compara unos proyectos con otros. Es su trabajo. Tiene que poner mejores notas a los que trabajan mejor, ¿no? Entonces, cuanto más concreto, mejor. Hay que identificar cuáles son los grupos objetivos de mi producto, de mi difusión, de mi comunicación. No es lo mismo comunicar a otras universidades o a otros centros tecnológicos que comunicar a otras empresas o al mercado o a clientes, ¿no? Hay que tener un apartado. Incluso, aunque nuestra intención sea no tratar la propiedad intelectual con una patente, bueno, pues tendremos que explicar por qué, porque si no, tendremos que poner un cero los que evaluamos. Entonces hay que tratar la propiedad intelectual, ya sea mediante patentes o mediante protección industrial, ya veremos, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿cuál es el enfoque del evaluador? ¿Qué requerimientos tiene el evaluador? Bueno, pues a los evaluadores nos piden la lectura profusa de todos los documentos vinculados al programa y a la convocatoria. Es decir, que tiene que conocer el evaluador perfectamente el marco de esa convocatoria, las tecnologías que se están persiguiendo, las políticas que hay detrás. Todo esto lo tiene que leer y entender antes el evaluador para poder evaluar precisamente toda esa conexión y saber si un proyecto está bien ubicado en esta convocatoria y si se ha presentado de forma adecuada. Luego, el evaluador va a tener que aportar unas aportaciones a la evaluación del proyecto que sean relevantes, que sean claras y sustanciales. Es decir, que se nos exige que demos, que reflexionemos bien de una puntuación, de por qué estamos dando esa puntuación y que se soporte con comentarios. Los comentarios, evidentemente, nos piden que sean consistentes con la puntuación. Es decir, que si un apartado vemos que está mal, es posible que el propio evaluador se centre más en los aspectos negativos. No puede equilibrar una parte positiva y negativa si al final está poniendo un 1/5. Entonces, bueno, esto, el control de calidad que suele haber detrás, puede que llamen la atención a algún evaluador que está diciendo que hay cosas malas y que hay cosas buenas y pone un 1. Pues no, pues tendrá que haber más cosas malas, ¿no? Si no, no sería un 1 y sería un 3, ¿vale? Entonces, que sepan ustedes que en cuanto se ve la valoración que nos ha puesto un evaluador, vamos a ver que se profundiza mucho en aspectos positivos o negativos, ¿eh? Tiene sentido. Esto es muy importante. El evaluador tiene que evaluar lo que está escrito, los hechos. No vale con opiniones o lo que él cree que pudiera ocurrir. No, si no está escrito, no se puede evaluar. Y eso no quiere decir que tú consideres que esa empresa está capacitada para hacerlo si no ha dicho que lo va a hacer, ¿vale? Entonces, es muy importante que lo sepamos cuando preparamos un proyecto, que tenemos que poner todo absolutamente ahí para que el evaluador lo pueda evaluar. Se evalúa lo que está escrito. Si no se ha escrito algo, aunque se pueda deducir,
no lo puede evaluar el evaluador y tiene que poner que no se menciona, ¿vale? Por eso es muy importante que ponerlo absolutamente todo lo que sea relevante. Bueno, entonces, para ir cerrando la charla de hoy, me gustaría acabar con las conclusiones antes de pasar a una fase de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, en primer lugar, he comentado que el evaluador se tiene que leer todos los documentos vinculados al programa y a la convocatoria. Bueno, pues como lección aprendida aquí o como conclusión, es fundamental, y esto he visto muchas empresas que no lo hacen, se lanzan directamente a su proyecto, a redactar su propuesta, sin haber leído y dedicado mucho tiempo antes de preparar nada a leer todos los documentos, el programa de trabajo, la convocatoria, las bases, todo, todo. Hay que leerlo todo, hay que dedicar el tiempo que sea necesario, por eso es importante hacer la selección de hacer la selección de la convocatoria bien, ¿eh? Y con tiempo para poder luego dedicar el tiempo necesario a leerlo todo, conocerlo todo, de cara a que luego nuestra propuesta demuestre en la redacción que conocemos al dedillo esa convocatoria y que hemos seleccionado este proyecto en esa convocatoria porque encaja perfectamente. ¿Vale? Entonces, eso se reflejará en ese ámbito de alineamiento del proyecto con las políticas que toquen, etcétera, etcétera. Pero bueno, es importante leer todos los documentos vinculados al programa y a la convocatoria. Cuidado, muchísimo cuidado, porque puede ser razón de exclusión según llega la propuesta a esos criterios que son obligatorios. ¿Vale? Si son obligatorios, tenemos que cumplir con todos los criterios obligatorios, porque si no, puede que ni siquiera nos evalúen. También por eso es muy importante que leamos toda la convocatoria al completo y las bases. No vayamos a empezar creyendo que nos podemos presentar y luego, cuando en algún momento o lo presentamos o más adelante leemos todos los apartados con más detalle, nos damos cuenta que nuestra idea no encajaba, que nuestra empresa no encaja por alguna razón y todo el trabajo que hemos hecho se pierde, ¿no? Entonces, muy importante leer todo eso para saber que encaja la idea, que encaja la tecnología, que encaja el proyecto, que tenemos los socios adecuados, que los socios también cumplen con motivos de no exclusión, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos que intentar facilitar el trabajo del evaluador, porque eso repercutirá en una mejor valoración por parte del evaluador. Yo como evaluador, cuando veo que no hay un apartado que yo tengo que evaluar claro, que me lo ponen en la memoria, sino que al final van dejando trocitos aquí y allá en la propuesta, me están, por un lado, me están complicando mi proceso de evaluación. Puedo olvidar alguno de las cosas que he leído, porque hay veces que las memorias de las propuestas superan las 100 páginas, con lo que si no se está ordenando bien los mensajes al evaluador puede olvidar cosas, puede que no le estamos facilitando el trabajo y podemos estar perdiendo puntos. Entonces, es muy importante esta parte de facilitar el trabajo de la evaluación. También para facilitar esa evaluación, aunque podamos utilizar nuestros propios modelos o plantillas, hombre, pues si la convocatoria ya está planteando ciertos modelos, sugerencias, plantillas, sigámoslas porque el evaluador igual tiene la misma plantilla a la hora de poner puntuación y si nosotros estamos planteando la memoria de otra forma, cuesta más hacer el seguimiento. No es que esté mal, si no es obligatoria la plantilla para seguir, pero sí que complica el proceso de evaluación y podemos, como digo, perder puntos, porque no estemos dando los mensajes claros en los apartados que el evaluador va a evaluar. Bueno, una cosa clave, importantísima. Cuando hay un apartado, si en ese apartado nos ponen un texto descriptivo de lo que se espera que haya ahí, mencionen los mecanismos de difusión y a cuántas empresas se puede llegar, así como el impacto que pueda tener, además de
Bueno, todo eso luego no es para que nosotros decidamos de todo eso qué queremos poner ahí y elegir un par de cosas, o es que se me acaba el texto porque era para 2 páginas y con 3 o 4 cosas de las 8 que me pedían ya he cubierto 2 páginas. Bueno, eso está muy mal porque puede que el evaluador tenga que evaluar precisamente 8 cosas. Si nosotros nos enredamos en explicar dos muy bien, por mucho que esas puedan tener una muy buena puntuación, podemos llegar a tener 0 en todo lo demás porque ni lo hemos mencionado. Hemos estado hablando de los mecanismos de difusión, hemos estado hablando del impacto en las empresas, pero había un apartado que decía cuantificar el impacto. Si no lo he cuantificado y el evaluador tiene que poner, si yo he cuantificado el impacto, me va a poner un 0. Entonces, es muy importante responder absolutamente a todos los apartados y dentro de cada apartado a todos los ítems o subapartados que se mencionan, porque puede que tengan una nota asociada. ¿Eh? Muy importante, vuelvo a insistir, lo decía, que el evaluador solo evalúa lo que está escrito, pues ahora os lo digo como redactores de proyectos. Solo el evaluador va a evaluar lo que está escrito. ¿Qué quiere eso decir? Que no se nos puede olvidar nada que queramos trasladarle al evaluador. Incluso si somos una empresa potente y conocida en un ámbito, no podemos dar por hecho, por un lado, o que el evaluador lo sepa, o que si no se lo he puesto, el evaluador puede tener profesionalmente que evitar puntuar eso, porque se le pide que evalúe lo que la memoria pone. Es muy importante también, esto como sugerencia, que si nos hemos leído todos los documentos vinculados al programa y la convocatoria, ahí vamos a ver que se habla de ciertas tecnologías, ciertas palabras clave. Vamos a poner que se hable de data lake, ¿no? Lagos de datos, data lakes. Bueno, pues por mucho que nosotros en nuestro proyecto queramos hacer pues no sé, un catálogo de datos, pues no nos obcequemos en hablar de catálogos de datos. Si la memoria dice, o la convocatoria hablaba de data lakes, pues intentemos llevar nuestro proyecto hacia el data lake y utilizar las palabras que vienen en la convocatoria, en los documentos de la convocatoria, en las bases. Utilicemos esa nomenclatura, que muchas veces es lo mismo, pero se puede decir de dos formas diferentes. Y, sin embargo, al evaluador le van a pedir, va la memoria sobre el proyecto sobre data lakes y no sé qué. Nos ayuda a alinear nuestro proyecto con la convocatoria. Ha habido veces que yo he visto proyectos que han sido rechazados de una convocatoria por no haber puesto esas palabras clave cuando era evidente que el proyecto iba de eso. Yo lo he evaluado, pero algún otro ha decidido que no lo evaluaba porque no le parecía que encajara bien. Entonces, bueno, pues se puede producir ese tipo de situaciones. Y luego ya, también muy importante, lo que ya os he dicho antes, cuidado con la reutilización de información. Está bien reutilizar, sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, de cómo se gestiona un proyecto o cuáles son los riesgos de un proyecto. Bien, se puede reutilizar información, pero hay que reutilizar la información, como decía un anuncio de neumáticos Pirelli, la potencia sin control no sirve de nada. Pues esto igual. El reciclado de información sin control, sin una revisión, sin una adaptación, no es que no sirva de nada, es que es contraproducente. Yo he visto proyectos en los que primero se habla de un proyecto, después se cambia a otro nombre de otro proyecto, que es evidente que están copiando, pegando, todo eso es, bueno, pues se ve que no se está hablando del mismo proyecto y que hay una serie de parámetros que hay que evaluar negativamente. ¿Vale? Entonces, se puede reutilizar información siempre y cuando esté bien ubicada, bien contextualizada y bien adaptada al proyecto. Tanto como que no parezca que se ha reutilizado la información. ¿Eh? Entonces, ojo con ese tipo de errores de sobrenombres de proyectos
o lo que he dicho antes, que cuando estemos hablando de una serie de riesgos, que no sean siempre los mismos, siempre genéricos, eh, o incluso riesgos que no tienen que ver con nuestro proyecto, que nuestro proyecto no tiene nada que ver con medio ambiente, que vengamos trayendo un riesgo de un proyecto que sí era de medio ambiente y que el proyecto que tenga un impacto mayor al esperado en un tema medioambiental. Pero ¿esto por qué? Si este proyecto no tiene un impacto medioambiental. De hecho, más arriba ponía que no tenía impacto medioambiental. ¿Por qué ahora en los riesgos se menciona eso? Entonces, todo eso acaba en una menor nota porque se ve que todo es genérico, que no está bien adaptado. ¿Vale? Y luego ya, para acabar, deciros que las primeras páginas del proyecto, lo primero que vaya a ver ahí, ya sea un sumario ejecutivo, por ejemplo, ya sea que no haya sumario ejecutivo y vayamos directamente a la descripción científico-técnica, lo que sea, las primeras páginas para el evaluador son fundamentales. Y son fundamentales porque el evaluador, desde que empieza a leer el proyecto, intenta entender de lo que va. Intenta saber si el proyecto es suficientemente ambicioso o no. Si toca las tecnologías clave que tiene que tocar o no. Si el impacto es suficiente o no. Si soluciona algún problema en el mercado o no. Entonces, todo eso, si resulta que venimos a aportar esa información en la página 8, pues tenemos al evaluador 7 páginas intentando entender qué es lo que queremos plantear. Y eso suele conllevar una peor nota, porque el evaluador no entiende y empieza a ver cosas negativas constantemente porque no está entendiendo lo que se le está diciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un resumen o al comienzo intentemos, bueno, pues no centrarnos en aspectos superfluos o en insistir demasiado en aspectos que son preámbulo del proyecto, que el evaluador dice, bueno, llevo 2 páginas leyendo lo importante que es el cloud computing, pero ¿qué quiere hacer esta gente? O sea, no me tengas 2 páginas, 3 páginas hablándome de tecnologías genéricas. No, vamos directamente, y aquí he puesto una transparencia resumen, vamos a intentar en el menor espacio posible, no sé, 2 páginas, una página, vamos a intentar plantear cuál es el problema que pretendemos resolver con nuestro proyecto, porque eso refuerza la evaluación, cuál es la solución que estamos proponiendo, cómo de grande es ese problema y que podamos reflejarlo con algún tipo de párrafo en el que se transmite la importancia del problema, cuál es el equipo que pretende desarrollar ese proyecto, vincularlo a la parte política o la convocatoria y hablar del impacto más allá de las empresas o del producto en sí mismo, sino para la sociedad, para el planeta, etcétera. Si somos capaces de, perdón, si somos capaces de aunar todo esto, que el evaluador lo entienda, que vea algún gráfico, que vea algún dibujo, alguna tabla, y todo esto lo ponemos al principio, ya sea el resumen ejecutivo, si nos permiten un resumen ejecutivo, o ya sea al inicio, luego ya podemos empezar con el evaluador, por decirlo de alguna forma, de nuestra parte, podemos empezar ya ahora sí a profundizar en ciertas cosas, pero porque el evaluador ya sabe lo que queremos hacer, lo ha entendido, seguramente si lo hemos hecho bien, le parezca que es relevante y luego ya le podemos decir, bueno, pues ahora te explico la tecnología, ahora te explico lo otro, pero ya lo tenemos en sintonía. Bueno, pues para acabar, deciros que es muy importante que podáis ser evaluadores para entender este proceso al máximo detalle, lo que os he intentado trasladar aquí. Os podéis apuntar como evaluador a ver si os seleccionan en la Comisión Europea, dejáis vuestro currículum y enriquecerá mucho vuestra visión de los proyectos de I+D+I y seguramente reforzará una mejor redacción a futuro de vuestros proyectos o podréis asesorar mejor en el ámbito de preparación de proyectos de I+D+I. Muchas gracias a todos y hasta aquí la presentación que quería hacer. No sé si tenéis
¿Alguna pregunta que queráis hacer? Yo encantado de Antonio, responder. buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. En el chat tienes algunas preguntas y otros de comentarios. ¿Te las voy diciendo o ya puedes ver el chat? A ver, voy a ver si lo veo. Sí, a ver. Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Buenas tardes, sí. Una duda. ¿Qué pasaría si una memoria tiene contenido hecho con ChatGPT? Bueno, pues a ver, si el evaluador no detecta que o lo que ha hecho ChatGPT está bien hecho, está en línea con lo que yo pienso hacer y toda la propuesta se basa en conceptos bien conceptualizados y presentados, yo no tengo por qué saber si se ha hecho o no con ChatGPT. Ahora, si se detecta que hay errores, que en una parte de la propuesta se habla de una cosa, en otra de otra, que se habla de tecnologías que luego no se desarrollan, pues suele ser mala idea el que la propuesta la desarrolle ChatGPT, porque seguramente no sea lo que queremos hacer. Y si me paso con el número de páginas por sección del máximo permitido, bueno, si hay en la parte europea, por ejemplo, lo que se dice es que si se pasan de un apartado, tú tienes que leer hasta la página máxima que se permite. El resto no se lee. Entonces yo no puedo seguir leyendo. Si tú en lugar de 5 presentas 7, a mí lo que me dice la evaluación es que tengo que leer 5 para no dejar a empresas que ponen más información por encima de otros que se han ceñido al límite. Otras veces te dice que es motivo de exclusión, por ejemplo, si una propuesta se pasa del número de páginas. Bueno, depende de lo que ponga la evaluación. ¿Hasta qué año es normal meter publicaciones en el estado del arte para que no lo consideren desfasado o antiguo? Bueno, pues depende de la tecnología. Si son tecnologías muy, muy actuales, evidentemente hablar de algo de hace 5 años en inteligencia artificial, pues o es simplemente un preámbulo o decir que hace 5 años no había una cosa, evidentemente eso no tiene ninguna credibilidad de que eso siga siendo ahora. Si estamos hablando de estadística, por ejemplo, la estadística como ciencia no ha cambiado mucho en los últimos 5 años. Tú puedes estar hablando de métodos estadísticos y de referencias estadísticas o de cualquier otro ámbito. O sea, depende de la tecnología. Y como el evaluador suele tener conocimientos sobre ese ámbito más o menos, pues él será el que valore si está desfasado antiguo o si es actual. Hombre, si son ciencias o tecnologías muy actuales, tenéis que ser lo más actual posible. ¿Nos puedes pasar el enlace de la Unión Europea para apuntarnos como evaluador? ¿Qué requisitos suelen pedir? Bueno, lo que suelen pedir es que tengas un conocimiento que tú mismo vas a reforzar ahí, que tengas experiencia, pero como digo, puede ser experiencia en trasladar cosas al mercado, en mercadotecnia, puede ser experiencia en difusión, puede ser experiencia científico-técnica en alguna tecnología. Tú eres el que marcas tu experiencia, tu conocimiento, tus estudios y luego lo normal es que el Project Officer que va a seleccionar quiénes son los que evalúan en su convocatoria o los Project Officers, los que son los que gestionan esas convocatorias, son los que van a elegir los currículums que consideren que se mejor adecúan a la convocatoria en sí misma. Entonces, bueno, lo que van a pedir es eso. Evidentemente, para la parte europea, que me dices aquí, pues el inglés es clave. Otros idiomas no son necesarios, pero en inglés sí, porque todo es en inglés. ¿Vale? No sé si hay alguna pregunta más. En el chat ya no tenía más preguntas. No, pero bueno, un poco por comentar. En referencia a la confidencialidad de la información, que lo hemos estado comentando tú durante todo el webinar, ¿cómo se garantiza el aspecto en las evaluaciones, tanto para los evaluadores como para la administración? No sé si nos puedes dar un poco de Sí. información. Bueno, yo creo que he hablado más del conflicto de interés, que tienen que evitar que haya conflicto de interés y lo firman. Pero en cuanto a la confidencialidad, evidentemente los evaluadores firman también un acuerdo de confidencialidad. Todo lo que lean allí, todo lo que vean allí es confidencial. Ellos son meros evaluadores, ¿vale? Entonces,
Así se salvaguarda la confidencialidad de la información con los evaluadores. Y luego, evidentemente, la parte pública, la administración, los project officers, la Comisión Europea, si es un programa regional, todo eso se considera que es todo confidencial. O sea, ahí no tiene que haber ningún miedo a que se filtre nada de ninguna forma. Tanto, todo está lo amarrado que se puede a través de acuerdos de confidencialidad, etcétera, etcétera. Bueno, Perfecto, muchas gracias. pues nada, muchas gracias. Gracias a todos y nada, invitarles a que se inscriban al siguiente que es para la semana que viene, el jueves, precisamente de gestión de proyectos aprobados y justificación de esos proyectos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Jorge, con respecto al enlace, te lo ponemos en el correo. Gracias. A ustedes, feliz tarde para todos. Luego. Hasta luego.